La cabeza de San Juan Bautista. En una catedral de Francia hay un cráneo preservado que se dice que es la cabeza de Juan el Bautista. La reliquia macabra se exhibe en la catedral de Amiens, donde se ha guardado durante 800 años. Cuenta la leyenda que el cráneo viajó desde Constantinopla a Francia después de la Cuarta Cruzada. Fue encontrado por el cruzado Wallon de Sarton mientras buscaba entre las ruinas de un palacio en la ciudad antigua. La reliquia consiste en una placa de plata, incrustada con los restos parciales de una calavera, protegida por una orbe de cristal transparente. En la placa hay letras griegas grabadas con el nombre de Juan el Bautista. El cruzado tal vez vendió la placa de plata original para poder pagar el regreso a Francia, pero se quedó con el cráneo, dándoselo al obispo de Amiens en el año 1206 como un regalo. La iglesia estaba tan sorprendida de tener la cabeza preservada de San Juan Bautista que construyeron la catedral de Amiens específicamente para guardarla. La reliquia permaneció en la catedral hasta la Revolución Francesa. En 1793 se mantuvo en la casa del alcalde como decoración. No fue devuelta a la catedral hasta el año 1816 y en el año 1876 se colocó en una nueva placa de plata basada en las antiguas leyendas. El cráneo permanece en exhibición hasta el día de hoy y si bien su autenticidad aún es muy cuestionada, no hay forma real de saber si en realidad perteneció a Juan el Bautista. Tampoco hay una historia que explique qué pasó con el cráneo entre que Juan el Bautista perdió la cabeza y Wallon de Sarton la recuperó. Y ahora la ciudad templaria. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video. Suscríbete para unirte a la familia de ¿Lo puedes creer? La ciudad templaria. La ciudad portuguesa de Tomar tiene una profunda conexión con los caballeros templarios. Aquí se fundó un convento por la Orden de los Pobres Caballeros del Temple, como se llamaba oficialmente a los templarios, en el año 1118. La construcción del convento de Cristo continuó hasta finales del siglo XII y se convirtió en uno de los bastiones más importantes de los templarios. En el año 1190 fue atacada por los ejércitos de Abu Yusuf al-Mansur, pero no pudo tomarla. En la primera parte del siglo XIII, Tomar se convirtió en una ciudad templaria. El convento de Cristo fue elegido como sede de su poder. Fue un punto estratégico de defensa de todo el reino cristiano contra los moros del sur. En estos días, el convento de Cristo se puede ver desde casi cualquier ángulo dentro de la ciudad de Tomar. Es un castillo monumental y uno de los últimos lugares que ocuparon los templarios antes de ser aniquilados por el rey de Francia en el siglo XIV. Nadie sabe qué sucedió dentro de los muros de la fortaleza, lo que le da al convento un aire de misterio. El 14 de marzo del año 1319 se disolvió oficialmente la Orden Templaria. El Papa Juan XII instituyó la Orden de Cristo, convirtiendo el convento en su sede de poder. Lo que mucha gente no se da cuenta es que cuando los templarios eran perseguidos en todo el resto de Europa, aún tenían un poco de poder en Portugal. Sus miembros y activos no fueron destruidos como en todas partes, sino más bien transferidos. Los restos de la Orden Templaria se convirtieron en la Orden de Cristo. El Papa Clemente V abolió a los templarios en el año 1312, pero el rey Denis de Portugal los mantuvo bajo su protección. Se negó a perseguir a los antiguos caballeros, renombrándolos encubiertamente como la Orden de Cristo. Esta orden continuó funcionando desde su bastión en el convento de Cristo de Tomar. Amasaron riquezas que se habían perdido y alcanzaron un gran poder. Fueron una gran parte de la era de los descubrimientos hasta el año 1910, cuando la monarquía portuguesa finalmente se deshizo de ellos. Pero solo fueron abolidos durante 7 años. En el año 1917, el presidente de Portugal se autoproclamó Gran Maestre de la Orden Militar de Cristo. Se unieron a otras 2 antiguas órdenes militares para formar un consejo que todavía existe hoy en día. ¿Sabías que esto existía? Házmelo saber en los comentarios. Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon fue un líder militar durante la Primera Cruzada. Sus hazañas finalmente lo llevarían a convertirse en el primer gobernante europeo de Tierra Santa en la historia. En el año 1096, Godofredo se unió a la Primera Cruzada con su hermano mayor, Eustaquio III, y su hermano menor, Balduino. Los historiadores no saben lo que los llevó a unirse a la cruzada. Nunca mostró ningún interés particular en la iglesia, ni fue muy caritativo. También había apoyado al gobierno alemán contra el Papa.
desafiando abiertamente a la iglesia. Cualquiera que haya sido la motivación, reunió suficiente dinero para formar un ejército y marchar a Tierra Santa. Cuando Godofredo llegó a Constantinopla, tuvo algunos desacuerdos con el emperador Alejo Comneno. El emperador quería que los cruzados le devolvieran las tierras que recuperaron durante la batalla, donde habían perdido muchos de sus territorios. Godofredo se vio obligado a prometer que no robaría ninguna de las tierras del emperador. Después de que Godofredo y su ejército abandonaron Constantinopla, adquirieron la próspera región de Tilbezar, que una vez estuvo bajo el control de los bizantinos. A pesar de la promesa que le había hecho al emperador, Godofredo no le devolvió la tierra. Él y el resto de los cruzados continuaron a través de Tierra Santa hasta Jerusalén. Capturaron la ciudad y Godofredo fue instalado como su gobernante. Los egipcios aparecieron y trataron de tomar la ciudad mientras estaba débil, pero los cruzados los hicieron retroceder. Como no les gustaba mucho Jerusalén, la mayoría de los caballeros regresaron a Europa. A medida que salían lentamente de la ciudad, Godofredo se encontró sin ejército. No está muy claro qué le sucedió después de eso, solo que murió abruptamente en el año 1100 por causas desconocidas. A raíz de la muerte de Godofredo, se convirtió en una leyenda. Fue idolatrado por los descendientes de los cruzados originales. Las historias que contaron sobre Godofredo de Bouillon se cuentan hasta el día de hoy. Él presuntamente tenía una fuerza física intensa. Una vez se peleó con un oso y lo golpeó hasta matarlo. También se dice que cortó la cabeza de un camello con un solo golpe de su espada. Aún hoy hay una estatua de él en el Palacio Real de Bruselas. Prueba de fuego. La primera cruzada tuvo un enorme impacto en Europa. Duró desde el año 1096 hasta el año 1099, reuniendo una fuerza sin precedentes de soldados y peregrinos de toda Europa. Todos se unieron bajo una idea: tomar Jerusalén de los musulmanes. Uno de los cruzados más importantes de la primera cruzada fue Peter Bartholomew. En el año 1098, los cruzados quedaron atrapados en Antioquía, a cientos de kilómetros de Jerusalén. Les tomó mucho tiempo capturar la ciudad, teniendo que poner en sitio a Antioquía, y fue un asunto muy agotador. Después de tomar la ciudad, llegó una gran fuerza musulmana, y luego los cruzados fueron sitiados. Los cristianos ya se estaban muriendo de hambre. La enfermedad era rampante, causando muertes generalizadas. Parecía que no resistirían mucho más. La cruzada casi terminó dentro de los muros de Antioquía. Aquí fue donde Peter Bartholomew entró en juego. Él era un peregrino insignificante, una persona de poca importancia. Fue a los líderes de la cruzada y les contó acerca de una visión que había tenido. Peter afirmó que vio a San Andrés empuñando la lanza sagrada y que ésta estaba enterrada debajo de una iglesia dentro de la ciudad. Para los que no lo saben, la lanza sagrada fue la lanza utilizada para traspasar el costado de Jesucristo durante la crucifixión. También se le llama la lanza de Longinus. Es una de las reliquias cristianas más sagradas del mundo, junto con el Santo Grial. Peter dirigió a los trabajadores a la iglesia donde creía que estaba enterrada la lanza sagrada. Excavaron debajo de la iglesia, pero no encontraron nada. Ellos estaban a punto de abandonar la iglesia cuando Peter saltó al agujero y apareció de repente empuñando un arma magnífica. Los cruzados la tomaron como una señal del cielo y reunieron todo su coraje para enfrentarse al enemigo. Derrotaron a los musulmanes invasores el 28 de junio. Esta hazaña milagrosa le valió a Peter un lugar de poder. Saltó a un agujero y encontró una lanza, y ahora estaba entre los líderes de la cruzada. Como era de esperar, siguió teniendo visiones. Siguió transmitiendo mensajes que recibió de Jesucristo y de los ángeles celestiales, por lo que estaba ganando demasiado poder. Su influencia iba en aumento, y había quien dudaba de su autenticidad. A Peter se le ocurrió un plan para asegurar su poder de una vez por todas. Peter anunció que caminaría a través del fuego. Se iba a encender un gran fuego y Peter pasaría por en medio de él ileso. Dijo que si pasaba ileso por el fuego, se determinaría que la lanza sagrada era el verdadero negocio. Si no, sería quemado vivo frente a los cruzados. Este tipo de cosas no eran tan inusuales en la Edad Media. Era conocido como una prueba de fuego, una prueba de santidad utilizando las llamas. A veces una persona se quemaba con un atizador caliente y luego se examinaba unos días después para ver si se estaba curando rápidamente. La prueba de fuego podría manifestarse de varias maneras. El 8 de abril de 1999 se erigieron dos enormes piras, una al lado de la otra. Una gran multitud se reunió para ver qué sucedería. Peter caminó por en medio de los fuegos llevando la lanza y salió vivo por el otro lado. Él estaba severamente quemado, pero aún estaba vivo. Los líderes acordaron que la lanza sagrada era real y que Pedro era un agente de Dios. Unos días después, Peter cayó muerto por las quemaduras.
Los templarios en Canadá. Cristóbal Colón fue aclamado como el primer europeo en descubrir el Nuevo Mundo durante siglos. Enseguida, un descubrimiento arqueológico en el siglo XX cambió la historia. Los científicos saben con certeza que los vikingos desembarcaron en América del Norte 500 años antes que Colón, llegando a Terranova. Ahora parece que los caballeros templarios también derrotaron a Colón en América del Norte. Henry Sinclair nació en el año 1345, siendo su padre el Lord Alto Almirante de Escocia. En el año 1379, Henry se convirtió en el conde de Orkney. Puso a toda Escocia bajo estricto control para defender sus fronteras. Murió alrededor del año 1400, quizás a raíz de una invasión de los ingleses. Su poder pasó a su hijo, quien también se llamaba Henry. Eso es básicamente todo lo que los historiadores saben con certeza sobre Henry Sinclair. De hecho, es posible que haya hecho algo extraordinario que no estaba escrito en su biografía. En el año 1398, 2 años antes de su muerte, pudo haber visitado brevemente América del Norte. Ah, sí, y los historiadores creen que Henry Sinclair también pudo haber sido parte de los caballeros templarios. Toda la información sobre el viaje de Henry a América del Norte proviene de una fuente. En el año 1558, Niccolò Zeno publicó una serie de cartas junto con un mapa que describía un gran viaje realizado por sus antepasados. Tal vez sus antepasados habían viajado a una tierra lejana en el oeste en la década de 1390. Según las cartas, los hermanos naufragaron cerca de una isla a la que llamaron Frislanda. Fueron recogidos por un barco y llevados a Groenlandia, que en ese momento ya había sido descubierta. Continuaron hacia el oeste hasta llegar a Terranova, el mismo lugar donde desembarcaron los vikingos 400 años antes. Iban a explorar, pero se encontraron con nativos americanos hostiles. Entonces siguieron adelante. Pronto llegaron a otro pedazo de tierra que pudo haber sido la provincia canadiense de Nueva Escocia. Notarás la falta total de cualquier mención de Orkney o de Henry Sinclair. Los hermanos afirmaron que fueron recogidos por un príncipe llamado Sichmni en las cartas que escribieron. El argumento es que la isla que llamaron Frislanda era en realidad la isla Orkney de Escocia y Sichmni era un error ortográfico de Sinclair. La teoría está respaldada por una serie de tallas extrañas en la capilla de Roslin. La capilla fue fundada en el año 1446 por el nieto de Henry Sinclair, cerca de Edimburgo. Dentro de la capilla hay tallas de especies de plantas que se encuentran específicamente en América del Norte. La pieza final del rompecabezas es que quizás Henry Sinclair era un miembro secreto de los Caballeros Templarios. Tras la supresión de la orden en el siglo XIV, tal vez muchos templarios escaparon a Escocia. Henry Sinclair pudo haber sido uno de los últimos miembros sobrevivientes de la orden en Gran Bretaña. También ayuda el caso de que posiblemente se hayan encontrado artefactos templarios en Oak Island, en Nueva Escocia, probablemente dejados allí por una expedición templaria durante el siglo XIV. ¿Y tú qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. La Cruzada Valdense. Alrededor del año 1170, un hombre llamado Waldo inició un movimiento que conquistaría Europa. Él tuvo una crisis de conciencia y vendió todas sus posesiones para vivir una vida de pobreza. Waldo quería predicar el evangelio y vivir una vida verdaderamente dedicada a Dios. Fue uno de los primeros en difundir el Nuevo Testamento a la gente común, traduciéndolo a un idioma que todos pudieran entender. Hasta ese momento, a menudo solo el clero altamente educado podía leer los textos antiguos escritos en idiomas como el latín y el griego. Las ideas de Waldo pronto comenzaron a difundirse y ganó discípulos conocidos como los pobres de Lyon. Era una comunidad de pobres que dedicaban su vida a la pobreza y al bien voluntario. A las mujeres se les permitía predicar. Todos debían respetar a sus semejantes y todo era paz y amor. Como te puedes imaginar, la iglesia odiaba esto. El grupo oficialmente conocido como valdenses fue excomulgado por el Papa Lucio III en el año 1184. La iglesia no quería que los plebeyos leyeran la Biblia. Tampoco querían que nadie actuara como clérigo sin la capacitación formal, o que un funcionario de la iglesia lo colocara en ese puesto. Los valdenses continuaron predicando de todos modos, por lo que la iglesia inició una cruzada en su contra. Los valdenses afirmaban que la única autoridad era Dios y la Biblia. Dijeron que el clero católico romano no tenía derecho a decirles qué hacer. Además, fueron muy francos sobre la corrupción dentro de la iglesia. Predicaron que
las tradiciones supersticiosas eran tontas. El agua bendita era muda y la doctrina del purgatorio también. La comunión de la misma manera era una tontería para ellos y se negaban a ayunar o a inclinarse ante los altares. 3 años después de la excomunión de Waldo y sus seguidores, el Papa los declaró herejes. Años más tarde, en el año 1215, fueron perseguidos y aniquilados por completo. Grupos de valdenses se retiraron a los Alpes montañosos y practicaron su religión en las cuevas. Pueblos enteros de ellos fueron quemados hasta los cimientos y en el año 1545, el arzobispo de Lyon envió tropas para atacar a un par de ciudades grandes y 28 asentamientos pequeños. Todos los pueblos fueron destruidos y 4.000 personas murieron. Esta fue una cruzada en contra de los cristianos temerosos de Dios en casa. En Europa, duró siglos hasta que, muy lentamente, los valdenses fueron absorbidos por grupos religiosos establecidos como los protestantes. ¿Cuál crees que fue la peor cruzada de todas? Déjame saber en los comentarios. Y muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte. Vuelve pronto para ver más videos impactantes sobre la historia antigua.